Gerardo Pisarello, ¿cuánto dura una despedida? Bueno, hay pérdidas físicas que pueden durar mucho tiempo, que pueden ser repentinas, intempestivas. La pregunta es qué es lo que viene después, ¿no? Que más que una despedida es el reto del reencuentro, de cómo mantener esa gente que hemos perdido físicamente vivas en nosotros y en nuestra cotidianidad, y cómo dotarnos nosotros de razones para seguir viviendo una vez que no las tenemos físicamente. Su muerte nos separó, mi muerte no nos unirá. Ya es hermoso que nuestras vidas hayan podido estar de acuerdo durante tanto tiempo. Con estas palabras, Simone de Beauvoir se despidió de Jean-Paul Sartre. ¿Qué te genera esto? La ceremonia del adiós entre Simone y Jean-Paul. Bueno, cuando yo leí esa frase me angustió mucho, ¿no? Porque es una frase bella pero muy exigente. Esa idea de que la muerte de los seres queridos nos separan de ellos y que la nuestra no nos volverá a unir es una idea muy difícil de sobrellevar. Yo prefiero pensar, como te decía antes, que siempre existe la posibilidad de seguir con esas personas, ¿no? De seguir con nuestros muertos, no porque yo sea una persona religiosa, que no lo soy, pero sí creo que depende de nosotros que puedan seguir acompañándonos. Hay un libro muy bello de una filósofa belga, francesa, que se llama La salud de tus muertos, y que ella dice que más del 90% de la población del mundo no cree que cuando una persona marcha físicamente no haya nada más, ¿no? Y que se inventan maneras de mantenerla consigo. Gente que se queda con los zapatos de sus abuelas para que sus abuelas puedan seguir viajando por el mundo, gente que reparte cenizas en oliveras junto al mar para que puedan haber lugares en los que te puedas reencontrar. Y yo me siento más parte de ese amplio sector de la humanidad que sigo buscando razones para que mis muertos y mis muertas tan queridos sigan conmigo. ¿Quién es Vane? Vane, un personaje misterioso, fantástico, con el que tuve como la gran fortuna de compartir más de 20 años, 2 hijos. Sí, un personaje muy diferente a mí, que estoy hecho de razón, de una racionalidad intensa, una persona mágica, ¿no? Con un punto de fuga a veces de la realidad, de la que aprendí mucho. Aprendí mucho cuando estuvo bien y aprendí mucho en el momento de la enfermedad, en la que decidió tener una actitud que no solamente me sorprendió a mí, sino a toda la gente que la queríamos, que fue celebrar la vida epicúreamente, disfrutar de los placeres sencillos, ducharse, bañarse, ver una puesta de sol, comer con los amigos, incorporar la música, bailar hasta el último momento, y que nunca temió a los dioses y nunca se desesperó. ¿Y qué has aprendido de Vane desde que partió? Bueno, claro, estoy recuperando muchas cosas de ella, ¿no? Porque hay un riesgo cuando uno pierde a una persona. En mi caso, Vane tuvo un cáncer que duró aproximadamente 1 año, y yo y la gente que la queremos recordamos mucho su valentía, como digo, y su vitalidad en ese momento, ¿no? Cuando tuvo la muerte cerca, cuando muchos seres humanos nos entra un pánico y un terror, ella mostró, como digo, una serenidad increíble. Pero aprendí muchas cosas que ella fue antes de eso, ¿no? Hacer las cosas en voz baja, no como solemos hacer los hombres, que siempre vamos a caballo en la historia. Ella era una persona, era una militante, era una activista por el derecho a la vivienda. Cuando fue su funeral, me emocionó a mí ver a la gente de la PA llevando banderas, camisetas, y yo no entendía nada, porque Vane no presumía de esas cosas, las llevaba con mucha naturalidad. Pero aprendí mucho eso de ella, ¿no? Una manera natural de estar en la vida, sensual. Era una mujer de una gran sensualidad que a mí, que tengo una infancia católica, en una dictadura, una cabeza pervertidamente buñuelesca, Vane era una persona de una gran libertad física, corporal, de espíritu.
Y bueno, eso es algo que estoy intentando aprender, ¿no? No solamente que me haya enseñado, sino que me sigue enseñando hoy, que tiene que ver mucho con eso, con la autenticidad, con vivir la vida sin tanto cálculo y sin tantos filtros, que es algo que ella tenía en cotas, bueno, inalcanzables, ¿no? Que producían mucha gracia, nos hacían reír muchísimo y que todavía hoy admiro. Has dicho que la enfermedad duró un año, el cáncer duró un año. En ese tiempo hubo tiempo para despedirse. Durante todo ese tiempo pudisteis prever cómo sería la despedida, o ¿crees que es mejor así? Bueno, yo lo considero un auténtico privilegio, porque cuando hablo con mucha gente que tuvo pérdidas parecidas, pues a veces la gente pierde a sus personas queridas, a sus parejas, en momentos en que la relación está muy mal, y por lo tanto la partida se produce con una cierta angustia interior. A veces pasa de la noche al día, una llamada por teléfono, un ataque al corazón fulminante. Claro, nosotros esa ceremonia del adiós se prolongó durante un año y nos permitió hacer muchas cosas. Primero, que no quedaran palabras no dichas, que no quedaran sentimientos no expresados. Después de más de 20 años juntos nos casamos. Tuvimos una boda republicana preciosa, en la que Vane estaba bellísima y resplandeciente a pesar de las quimios, a pesar del daño que comenzaba a hacer ese tratamiento sobre su cuerpo. Bailamos, nos acompañamos, repetimos noche a noche la ceremonia de las inyecciones de heparina, de los calmantes, de las bañeras, ¿no? Con agua salada, y eso nos unió mucho, ¿no? Y creo que no solamente fue importante para mí, fue importante para mis hijos, que también pudieron despedirse de su madre, hijos adolescentes además, decir las cosas que se tenían que decir, y también debo decirlo de mucha gente amiga, porque tuvimos una ceremonia de despedida, que ahora es de reencuentro, muy poliamorosa, porque a diferencia mía, que creo que me hubiera tumbado como un perro en un rincón de casa junto a unas plantas para que nadie me molestara y me dejara partir en paz, Vane decidió abrir las puertas de casa, que siempre estuvo llena de gente, con muchísimo amor, y donde hubo comidas, como digo, baile, y donde se dijeron las cosas que había que decirse. ¿Qué importancia crees que tiene la amistad en estos procesos? Bueno, muy importante, porque claro, mi círculo familiar más inmediato pues está en Argentina, además que yo soy hijo de padres muy mayores y por lo tanto fui perdiendo, ¿no?, muchos vínculos familiares a lo largo del tiempo, y cuando detectaron el cáncer a Vane, me preocupé mucho, porque yo dije, ¿quién me va a acompañar en algo así? Y cuando yo estaba en ese momento como de angustia vital muy profundo, pues emergió una comunidad de amigas, de amigos, muchos de los cuales eran amigos y amigas políticos también, con los que habíamos compartido luchas muy importantes, luchas difíciles, y que aparecieron y que se volcaron con una generosidad enorme a escucharme, a acompañarme al hospital, a entrar con nosotros, a hablar con los oncólogos para saber lo que estaba ocurriendo, para saber cómo evolucionaba la enfermedad. Y eso me parece que es es una lección de vida, ¿no? Hay veces que uno tiene amigos que no son amigos políticos, con los que le unen como los amigos de infancia, ¿no? Son amigos porque estuvieron en la escuela, porque estuvieron en ese patio jugando al fútbol, o porque compartimos, ¿no?, siestas, en un parque, y eso no tiene mucha explicación. Pero luego en la vida hay muchos amigos y amigas políticos con los que uno comparte sueños en común y con los que comparte compromisos comunes. Y esos mayoritariamente fueron los que no nos fallaron en ese momento último, ¿no? Y por lo tanto, mi reflexión es que los duelos vividos con amor y con amistad es lo único que puede darnos luego sentido para seguir viviendo. Hablas de la política. Recuerdo que lo hiciste público en una rueda de prensa en el Congreso. ¿Qué reacción hubo del resto de diputados, de tus colegas de hemiciclo, cuando hiciste pública la noticia de la pérdida de tu compañero? Bueno, fue una decisión arriesgada, porque en realidad, pues a través de las redes sociales, sobre todo de Instagram, para mucha gente que estaba lejos, familiares, amigos que teníamos en distintos países,
íbamos más o menos comunicando de manera muy discreta cómo iba evolucionando, ¿no?, la cuestión de la enfermedad. Y cuando se produjo, pues, el desenlace de todo esto, yo sentía una gratitud muy grande por la gente de la sanidad pública que nos había acompañado en todo ese proceso. Porque hace un momento hablábamos de la amistad, pero también está el acompañamiento de lo público, ¿no?, de gente con una enorme sensibilidad que ve centenares de casos como este y sin embargo tuvo un trato concreto, personalizado, muy emocionante, sobre todo la gente de cuidados paliativos, es decir, cuando ya se sabe que hay que comenzar a poner fin a los tratamientos, y esa gente tuvo un comportamiento fabuloso y yo quería agradecerlo en el Congreso. Entonces lo hice en una rueda de prensa donde tenía mucho temor de que me temblaran las piernas, de quebrarme mientras iba a hacerlo, ese era un riesgo, y el otro, de que se viera como un intento de instrumentalización como política o partidista. El jueves pasado perdí a quien fue mi mujer desde hace 20 años como consecuencia de un cáncer devastador. A causa de esta enfermedad, más de 115.000 personas fallecen al año en toda España. Y la verdad es que si no fuera por los recursos destinados a la investigación científica y a la sanidad pública y universal, este número sería mucho mayor. Pero no pasó eso, o sea, lo que se generó fue algo increíble, que creo que fue como un paréntesis de humanismo en medio de un momento enormemente nihilista. Y ese día que yo hice la rueda de prensa, cuando volví al hemiciclo, comenzaron a desfilar, porque yo estoy sentado al lado de la tribuna como miembro de la mesa del Congreso, y comenzaron a desfilar el portavoz del Partido Popular, Feijóo, todos los diputados y diputadas del Partido Popular, algunos con los que tuve enfrentamientos durísimos, como Cayetano Álvarez de Toledo, a preguntarme por mis hijos, a preguntarme cómo había sido. Luego, evidentemente, pues recibimos condolencias y flores de la gente de H. Bildu, de la gente de Podemos, de la gente de socialistas, de muchísima gente, ¿no? Y eso fue muy emocionante. Debo decir que incluso, no ese día, pero el día siguiente, uno de los portavoces de Vox me vio entrar y se acercó y me dijo: lamento mucho lo de tu mujer. Hablabas de la música, la importancia de la música. ¿Qué importancia tuvo en el funeral de Vane la música, en las despedidas de Vane las canciones? Bueno, yo creo que a lo largo de toda la enfermedad la música fue muy importante. Vane era una mujer de palabras justas, pero de muchos silencios también, ¿no? Yo la invadía demasiado con mi intensidad verbal a veces, y entonces cuando hacía falta un poco de calma, pues lo que aparecía era la música, ¿no?, que es una forma más silenciosa de estar juntos. Y por lo tanto, a lo largo de toda la enfermedad, la música fue muy importante. La música para aceptar la tristeza de lo que estaba pasando, y la música para darnos razones para celebrar cada minuto hasta el último momento, ¿no? Ella era un poco más punky que yo, y entonces, quiero decir, podía pasar de Bailaré sobre tu tumba, de Siniestro Total, a canciones, digamos, amorosas, ¿no?, de autoras brasileñas, de Dom La Nena y de otro tipo de grupos. Y luego se convirtió también en un elemento fundamental cada vez que venían los amigos y las amigas, que no solamente bailábamos con canciones que a ellos les gustaban, sino que le dedicaron una canción, ¿no?, le compusieron una canción para ella, en la que decían que Vanessa era luminosa, que Vanessa tenía mucho poder. Bueno, ella estaba feliz con las canciones que les componían, y hasta último momento, ya digo, tuvieron una presencia muy importante, incluso en su funeral, que fue muy atípico, porque fue un funeral en el que hubo, pues, guitarras. Fue más una celebración de la vida que la constatación de una muerte. Cuando hablamos de hacer esta entrevista me dijiste: un duelo te lleva a otros duelos. ¿Qué quieres decir con esta frase? Bueno, que un duelo te hace tomar conciencia de las pérdidas que ya sufriste si vuelves sobre esas pérdidas, ¿no? Yo, cuando se produjo la partida de Vane, bueno, me pasaron dos cosas. La primera es que 2 semanas después de eso murió mi hermana mayor,
mi hermana Tati, que era como una especie de hermana madre en realidad. Yo tengo 3 hermanas mujeres y soy el menor por muchos años, y murió de un ataque al corazón fulminante el día de Navidad. Y previamente me había enviado un mensaje de audio, o sea que habíamos estado en contacto, y esa fue una partida imprevista, repentina, en la que no se pudieron decir muchas palabras que yo hubiera querido decir, ¿no? Pero bueno, el duelo de Vane me llevó al duelo posterior de mi hermana Tati y me retrotrajo también a un duelo iniciático que para mí es muy importante, que es el duelo por el asesinato de mi padre, Ángel Pisarello, que fue un abogado defensor de presos políticos, que fue secuestrado, torturado y asesinado durante la dictadura argentina en julio de 1976, cuando yo tenía 5 años. Entonces ahí se superpusieron todos los duelos, ¿no? Y siguen superpuestos, porque ha pasado muy poco tiempo, y entonces, bueno, estoy, digamos, elaborando todo eso simultáneamente, ¿no? E intentando ver lo que te decía antes, cómo consigo que mi hermana, que Vane, que mi padre sigan presentes en mi vida, en la de mis hijos, y que eso me dé razones para seguir viviendo, porque no es tan fácil encontrar esas razones cuando las pérdidas son tan profundas. Volviendo al pasado, a la pérdida de tu padre, asesinado por la dictadura militar argentina, ¿cuándo fuiste consciente de lo que había pasado? ¿Cómo pudiste comprender, siendo un niño, lo que había ocurrido? Bueno, yo creo que llevó mucho tiempo, creo que hay cosas que sigo sin comprender ahora, ¿no? Ahora estoy poniendo por escrito muchos de esos recuerdos y me doy cuenta que hay cosas allí que yo mismo tenía oculta bajo diferentes capas, ¿no? Pero cuando secuestraron a mi padre, Argentina ya era un gran campo de concentración. Y por lo tanto el terror era tremendo, ¿no? Era equivalente seguramente al que había aquí durante el franquismo en los años 40, en los años 50, ¿no? Y dentro de eso nosotros nos quedamos pues sin nada, no teníamos prácticamente nada, vivíamos en la casa de una tía que nos abrió las puertas generosamente cuando todas se cerraban, con mi madre, y mi madre siempre nos dijo que mi padre había muerto de un ataque al corazón, y sabíamos que lo habían secuestrado y que había muerto de un ataque al corazón. Y yo pues, crecí toda mi adolescencia teniendo interiorizada esa idea, y cuando tenía unos 23 años, recuerdo que fui a la habitación de mi madre buscando pues, unos papeles allí, en una carpeta, encontré una serie de documentos y había uno que era certificado de defunción. Y en ese certificado de defunción, pues lo que decía es causas de la muerte, traumatismos varios, torturas, signos de lesiones, etcétera, etcétera. Y ahí entendí, claro, no es lo mismo pensar que alguien murió que el hecho de que alguien fue torturado previamente a la muerte, ¿no? Y ahí me cambió la vida. Yo tenía 23 años y leía libros sobre socialismo, sesudas, ¿no? Reflexiones filosóficas de Hegel, etcétera, etcétera, y sin embargo acepté esa mentira, ese pequeño engaño de mi madre para protegernos en realidad, para poder seguir viviendo, ¿no? Y en parte me sabe mal y en parte lo agradezco, porque creo que mi madre nos preservó frente a una versión del dolor que posiblemente nos hubiera roto, ¿no? Y yo, gracias pues, a ese gesto de ternura, diría yo, de mi madre, pues también estoy donde estoy. Y como en la película esta brasileña, ¿no? Que acaba de ganar el Oscar, ¿no? Todavía estoy aquí. Y todavía estamos aquí, con una sonrisa, a pesar de todo eso. ¿Tu aprendizaje con la muerte de tu padre, crees que puedes servirle a tus hijos para asumir, crees que puedes ayudarles, acompañarles con la pérdida de Vane? ¿Crees que hay un conocimiento que se puede transmitir? Mira, yo creo que tengo que tener cuidado con eso, porque el tipo de experiencia que yo tuve, no voy a decir que es una experiencia excepcional, basta con mirar a Palestina, cómo estarán viviendo la desaparición de sus padres, miles de niños y de niñas, pero es una experiencia muy traumática y muy específica, que te marca de por vida. Yo, después del asesinato de mi padre, pues Vane siempre me decía, tú tienes una especie de radar que es capaz de detectar como amenazas cosas que no son amenazas para otras personas, ¿no? Vuela una mosca y tu radar se activa, vienen a por nosotros. Y yo no puedo transmitirle eso a mis hijos, ni quiero transmitirles eso, ¿no? Quiero transmitirles pues amor por la vida, conciencia de la finitud,
saber que somos, ¿no?, polvo de estrellas, que nos deshacemos en cualquier momento y que por lo tanto lo que hay que hacer es aprovechar el día a día para querer, para ser queridos, para amar, para ser amados. Creo que eso es más importante, ¿no? Y durante el duelo de Vane también es un aprendizaje que estoy haciendo con mis hijos. Al principio yo pensaba que podía hablar con ellos sobre los duelos y me di cuenta que ellos mantenían alguna distancia porque estábamos en procesos de duelos diferentes, superpuestos, ya digo, los míos. Entonces opté por hacer una cosa que decían las abuelas andaluzas, que era mejor corazón abierto en boca cerrada que no al revés. Entonces en casa me dediqué a hablar menos y a preparar más lavadoras, a preparar las comidas, a darles la seguridad de que yo estoy ahí presente y que por lo tanto podemos acompañarnos tranquilamente, cada uno haciendo su duelo como le parezca. ¿Y qué importancia está teniendo para tu duelo la literatura, la escritura? ¿Es un refugio, es un lugar desde el cual se puede comprender o acompañarte incluso a ti mismo? ¿Qué lugar está teniendo esto para ti? Bueno, importante, porque yo soy una persona, como te decía antes, muy de libros, ¿no? Y entonces, cuando fue la partida de Vane, inmediatamente me comenzaron a llegar como recomendaciones. Recuerdo que Ada Colau pues, me envió el libro de Rosa Montero, ¿no?, La ridícula idea de no volver a verte. Luego una amiga muy querida, Antía Otero, gallega, poeta extraordinaria y de una gran sensibilidad, me envió un libro de Joan Didion, una escritora norteamericana, que se llama El año del pensamiento mágico, sobre la pérdida de su marido y cómo uno durante un año al menos alberga, ¿no?, la esperanza de que esa persona vuelva a aparecer, que regrese a casa un día, etcétera, etcétera. Y eso la verdad que me ayudó bastante. Tengo pendiente siempre el tema de las terapias, soy incapaz de dar ese paso. No me preguntes por qué, con tantos traumas acumulados, o quizá porque nací en un país donde hay demasiados psicoanalistas y no acabo de tener del todo claro que sea la mejor de las terapias, pues no puede hacerlo. Y lo que me está ayudando es sobre todo, pues como digo, la gente amiga que te acompaña, ¿no? En Cataluña tengo muchas. Hay una escritora catalana, Eva Piqué, que también escribió un libro que se llama Aterratge, ¿no?, Aterrizaje, que en parte también habla de eso del duelo. Los amigos, las amigas, eso me está acompañando mucho, y también el hecho de escribir. Ahora estoy intentando escribir y poner eso por escrito. Lo que pasa es que cuando uno escribe, uno intenta quedar bien consigo mismo, ¿no?, sobre todo cuando tiene algún elemento autobiográfico, y estoy intentando abrirme un poco más para que aparezcan cosas que yo sé que están ahí, pero que todavía no acaban de emerger. Has hablado de un funeral distinto. Vemos, por ejemplo, en México, donde la muerte es un motivo muchas veces de reunión y celebración. ¿Crees que desde las sociedades católicas se deberían replantear lo que significa la muerte? Mira, yo creo que hay de todo, ¿no? Me parecen legítimas ambas maneras de afrontar eso. Me parece bien la parte festiva, en el sentido que es una celebración de la vida de la persona que no va a volver a estar, o no va a volver a estar como nosotros la querríamos, que va a estar pero de otras maneras, ¿no? Y por lo tanto esa forma profana, un poco burlesca en relación con la muerte, me genera cierto como atractivo, ¿no? No reconocerle a la muerte esa entidad definitiva ¿no?, que te acaba vaciando como ser humano, que te quita lo mejor. No, eso me gusta, ¿no? Y de hecho yo, uno de mis hijos, mi hijo mayor, Dani, pues él compone rap, y él encontró en el rap, igual que muchos de mis amigos y amigas encontraron en la música, una forma de homenajear a su madre con alegría y con tristeza también, ¿no? Pero también respeto la otra manera, respeto ese silencio reverencial frente al gran misterio de nuestra vida, que es ese momento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, mi hija Lua, pues cuando fue el funeral de Vane y sonaban las guitarras, y yo la veía circunspecta, ¿no?, como pensando: estáis queriendo ocultaros de alguien, ¿no? Os estáis intentando ocultar de la muerte. Por eso cantáis, por eso tanto. Lo que toca ahora es el silencio, porque lo que está ocurriendo es lo suficientemente importante como para no pretender distraernos, ¿no?, con otras cosas. Bueno,
Ambas salidas me parecen legítimas y yo las tengo presentes a mitades en mi día cotidiano. Paso momentos largos de silencio y de pronto tengo arrebatos eufóricos ¿no? Donde la música, la celebración son los que me ayudan a seguir adelante. ¿Te has planteado cómo te gustaría morir? ¿Cómo me gustaría morir? Yo no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo al dolor. Miedo. Claro, el dolor sí que es una cosa, creo que es una de las peores experiencias de la condición humana. La muerte no. Tengo conciencia de la finitud. Sé que estamos pues, de paso, que somos seres finitos, frágiles. Sé que podría ocurrir en cualquier momento. No es algo que yo busque, pero sé que puede pasar y cada vez soy más consciente de que eso tiene que ocurrir. Y por lo tanto me parece que la clave es no tenerle miedo a la muerte, no tenerle miedo a los dioses, como decía Epicuro, y disfrutar cada día como si fuera el último, ¿no? Y sí hay el miedo al dolor. Y en ese sentido también agradezco mucho que nuestras sociedades se abran a esa reflexión de la muerte digna, ¿no? De la necesidad de ponerle fin a la vida física cuando el dolor es irreversible o es insuperable. Yo en ese sentido, cuando recuerdo con Vane que estábamos en la habitación de casa y tuvimos que llenar los papeles de las últimas voluntades, era un momento duro, pero al mismo tiempo era un momento muy, muy plácido de saber que cuando ese cáncer, que ya era feroz, comenzara a ensañarse, ¿no? En los órganos y a producir un sufrimiento cada vez mayor, teníamos la posibilidad de decir hasta aquí. Porque vivir con ese sufrimiento permanente creo que es algo que no tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, miedo a la muerte no. Miedo al dolor que se puede evitar, sí, y por lo tanto creo que todo ese debate que hemos dado sobre la eutanasia, sobre las últimas voluntades, es fundamental. Para terminar, me contabas que en esta reflexión que estás haciendo durante estos meses que estás escribiendo, estás encontrando un vínculo entre muerte y revolución. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, porque claro, es que estas pérdidas que se producen, tanto la de Vane como la de mi hermana, como la de mi padre, bueno, se producen en un contexto político que también condiciona cómo tú vives ese duelo. Y es un contexto político en el que vemos en el mundo entero el ascenso de las extremas derechas, el ascenso de los neofascismos, la reaparición de la categoría de la enemistad política, gente que considera enemiga a mucha gente y que incluso justifica su eliminación o su desaparición. Y entonces cuando pienso en la generación de mi padre, en la generación de mi hermana, y pienso en Vane, en sus luchas por el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, tomo mucha conciencia de que no vamos a poder parar todo esto con simples cambios cosméticos, con pequeñas reformas de mínimo, que hacen falta cambios muy estructurales para que la humanidad pueda sobrevivir. Y el nombre que le damos a esos cambios estructurales, profundos, que son los que permitirían que la humanidad no perezca en Gaza, en Sudán, en Haití, en tantos lugares, se llama revolución. Y por lo tanto, esa reflexión que me lleva del duelo a la amistad política y al amor, me lleva inevitablemente a la idea de que si hay que seguir viviendo en este mundo, es también para impulsar esa revolución que permita que todos los seres humanos sin distinción puedan tener una vida digna de ser vivida. Pues con eso nos quedamos, Gerardo. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Que havíem après d'antics comediants d'històries d'amor, somnis de poetes